Hola, en el siguiente video vamos a desarrollar el tema correspondiente a la red de aguas lluvias. Este tema corresponde al curso de instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificaciones internas de la Universidad Francisco Pablo Santander, estudiantes de Tecnología en Obras Civiles y el programa de Ingeniería Civil. Bueno, la red de aguas lluvias es un elemento fundamental dentro de una edificación. Estamos hablando de que nos vamos a enfocar en estructuras o en edificaciones y lo que denominamos instalaciones internas. No estoy hablando de urbanismo. Esta red tiene básicamente una función: evacuar las aguas que se generan en eventos pluviales, en eventos de lluvia, generando pues inicialmente una captación de la misma y una canalización o transporte para poder evacuar estos elementos, ya sea a un alcantarillado pluvial o a las vías externas de la edificación, aunque en algunos casos se genera almacenamiento de estas aguas lluvias. Esta canalización se puede hacer mediante algunos elementos como vigas canales, bajantes. También la misma cubierta sirve de elemento de canalización y su inclinación es un factor determinante para ello. Dentro de los elementos que componen la red de aguas lluvias vamos a encontrar varios. Vamos a hacer un pequeño barrido general. Esta es una parte inicial de generalidades y un ejercicio muy sencillo como para entender el tema en primera ocasión. Más adelante haremos un ejercicio donde hagamos una aplicación sobre una vivienda. Bueno, uno de los elementos conocidos y más comunes a emplear o utilizar son los tragantes. Estos tragantes son unos elementos que sirven para recoger en un punto, en un sitio específico, las aguas que se generan en los eventos de lluvia o los eventos pluviales. Y luego, después de que son captadas aquí, son transportadas por bajantes o por colectores y tienen una rejilla que evita el paso de los sólidos, esto con el fin de que no se genere obstrucción, ya que estos elementos están ubicados generalmente en las cubiertas o en los pisos, como se puede observar aquí. Esta parte derecha que señalo con el cursor, con el láser, hace referencia a un detalle de lo que es un tragante tipo cúpula. Hay dos tipos de tragantes básicos: tragante de cúpula, que es este, ya explicaré qué función tiene, y un tragante de rejilla normal o conocido como tragante de piso. Estos pueden ser rejillas circulares, rectangulares o de diversas formas. El tragante de cúpula tiene básicamente la función de que a veces se almacenan residuos sólidos, hojas, lo que arrastra la lluvia y tapa una parte de la rejilla. Pero entonces, si el agua se almacena, se rebosa, pasa por rebose por encima de estos elementos, y ambas tienen la misma función, aparte de captar, evitar que pasen sólidos y se genere obstrucción. Una vez captado, puede ir directamente en bajante, o del bajante puede ir a un colector, a un ramal. Si estamos en una parte superior se llamaría ramal, y si estamos en un primer piso sería colector. Y posterior descarga, ya sea a otro colector, ya sea alcantarillado pluvial o ya sea a vía externa. Puede ir embebido en la losa, como en este caso, pero eso debe tener una consulta previa con el ingeniero estructural, o si es una losa aligerada que tiene casetones, por ahí se podría colocar, o suspendido por debajo de la losa, descolgado, como este que tiene una abrazadera. Otro elemento muy común es cuando tenemos placas que están algo inclinadas. Bueno, estos tragantes en placas se colocan en placas, o en cubiertas se colocan en placas planas. Se debe hacer un mortero como está acá, tanto en los primeros pisos como en los pisos superiores, en las placas, para que el agua sea conducida hasta estos puntos, porque de lo contrario se pueden generar encharcamientos en otras zonas. Bueno, vuelvo a las vigacanales. Cuando no tenemos placas planas, sino tenemos placas inclinadas, las aguas escurren y mediante estas vigas o canales, o conocidos como vigacanal, porque pueden ser una viga que se convierte en canal, en elemento en concreto, puede ser en PVC, puede ser en algún material como un sintético, plásticos,
PVC, policloruros, entre otras cosas, o aluminio, un material metálico. Tiene la misma función, recolectar las aguas y después evacuarlas, ya sea por bajantes o colectores, a puntos bajos de la edificación. Se deben diseñar, se debe calcular el caudal que cae directamente sobre la cubierta para estimar el caudal que va a transportar la canal. Debe tener una inclinación, debe tener una sección suficiente que garantice un borde libre, porque aquí también van a arrastrarse arenas, mugre y hojas sobre todo. Bueno, después de haber sido captadas ya sea por una canal o ya sea por una placa como un tragante mencionamos, este colector o directamente va a descargar o puede descargar sobre un bajante, y los bajantes son similares a los bajantes de aguas negras. La única diferencia es que aquí vamos a traer esa agua lluvia. Se pueden traer sólidos por lo que yo les estoy mencionando, que traemos arrastre de arenillas, hojas, pero no sólidos como los de los colectores de aguas negras. Se diseñan igual, se comportan igual y van a descargar sobre un colector en la parte inferior de la edificación. Entonces, ¿qué función tienen? Captar las aguas recolectadas desde la cubierta, ya sea por tragantes o por canaletas de agua lluvias o vigas canales, y descargarlas hasta llevarlas a un colector o a las vías externas. Y por último, pues vamos a tener en los primeros pisos lo que denominamos un colector. Son similares a los colectores de aguas residuales, pero solamente son pluviales. No se deben mezclar ambas, a no ser que tengamos alcantarillado combinado. Pero de igual manera es preferible no conectarlos al interior de la edificación si estuviéramos alcantarillados combinados, porque esto podría generar en algunos casos rebose de aguas negras por los sifones. Entonces es mejor llevarlos independiente, y si hay alcantarillado combinado, en una caja final hacer la conexión al alcantarillado combinado. En nuestro medio local, en nuestro caso de aplicación, en nuestra región, en Cúcuta, el alcantarillado pluvial es escaso, por no decir que nulo. Entonces nosotros debemos llevarlo en un sistema independiente, y como no hay alcantarillado pluvial, sacarlo a la vía externa. Lo ideal sería tener un alcantarillado que recogiera esto, o si es el caso, hacer estructuras de almacenamiento de agua lluvias y ayudar un poco con la sostenibilidad. Esos colectores se encargan de recibir el caudal que vienen de los bajantes y se conectan con otros colectores hasta la descarga. No son tan profundos porque hay que llegar a las vías en algunos casos, y en algunos casos van descolgados bajo placas o bajo placas de sótano para poder salir a la vía, cuando tenemos parqueaderos subterráneos o sótanos. Bueno, ¿cómo se calcula el caudal que se genera en un evento de lluvia? Hay varias metodologías, pero para edificaciones internas se puede utilizar el famoso y conocido método racional. El método racional establece una metodología, valga la redundancia, que permite calcular el caudal que se produce debido a cierta precipitación. Y ese caudal es directamente proporcional a tres factores: a la intensidad de lluvia, que es I. Esa intensidad de lluvia me la van a dar en milímetros por hora por metro cuadrado, y la debo llevar a litros por segundo por hectárea. Para eso hay un factor de conversión de 2.78. Los metros cuadrados debería dividirlos en 10.000 para pasarlos a hectáreas. Esto está para funcionar en hectáreas, el área de drenaje. Es el área de drenaje. La intensidad se debiera trabajar en litros por segundo por hectárea. Si ya la tengo en esa unidad, no hay ningún problema, sino la otra unidad que se maneja en milímetros por hora por metro cuadrado, y se debe multiplicar por 2.78. Y el otro factor es un factor llamado C, que es el coeficiente de escorrentía. Es un factor adimensional, no tiene dimensiones. Básicamente, ¿qué me representa el C? El C me representa el coeficiente de impermeabilización. Para explicarlo de una mejor manera, cuando el agua llueve, si está lloviendo sobre una zona abierta, que no es denominada zona dura, un prado, un césped, tierra, el agua trata de infiltrarse. Y al tratar de infiltrarse, se infiltra una porción. Entonces este coeficiente representa el porcentaje que sigue en la superficie y no se infiltra. Para esto encontramos en tablas de diferentes libros. Vamos a encontrar que hay un valor de S para diferentes tipos de suelo, depende del tipo de suelo, pero en nuestro caso vamos a tener, o se recomienda, se puede manejar que cuando son zonas duras, impermeables, o sea, no se infiltra nada,
vamos a manejar un coeficiente igual a 1. Eso es en los techos, en las cubiertas y demás. Y cuando tenemos zonas verdes o jardín, se recomienda manejar 0,70 o 0,75. O sea, ¿qué quiere decir? Que se infiltra el 25% y continúa el 75%, que es el caudal que me interesa. Y el A básicamente es el área de drenaje. Se toma en planta, en proyección horizontal, y me indica el área de la cubierta o el área que voy a drenar sobre un punto, tragante, bajante o canal, en estos casos. Bueno, ¿y cómo calculo la intensidad? Ya dijimos que C podemos trabajar 1 o 0,75 para edificaciones, porque son los tipos de suelo que encuentro. Ya cuando hablamos de urbanismos grandes sí hay que hacer una caracterización mayor. El área es el área de drenaje. ¿Cómo calculo I? Entonces, para calcular I, debo tener un conocimiento básico, algo sencillo. Aquí en Colombia se lo hará de la siguiente manera, pero a nivel mundial se conoce lo que es las curvas IDF. IDF quiere decir intensidad, F es de frecuencia y D es de duración, por eso se llaman IDF. Estas curvas se calculan con pluviómetros o estaciones meteorológicas, pluviométricas o pluviográficas que se ubican en diferentes puntos que tienen universidades, institutos de meteorología. En Colombia se conoce como el IDEAN. Y ellos se encargan de elaborar y de tomar datos históricos y luego determinar estas curvas. Se tienen para grandes ciudades y para algunos municipios. En Cúcuta existe la estación que maneja el IDEAN, es la del aeropuerto Camilo Daza, aunque existen otras a nivel interno que manejan entidades como Corponor o la misma Universidad Francisco de Paula Santander, pero la de mayor aceptación podríamos decir que es la curva IDF del IDEAN del aeropuerto Camilo Daza. Esas curvas tienen tres características. Las curvas generalmente son de este tipo y me representan, si se dan cuenta, tiene un valor llamado TR, que es el periodo de retorno, y está para 2 años, para 3 años, para 5 años, para 10 años, para 25 años, para 50 años y para 100 años. ¿Qué representa? La recurrencia con la que caen ciertas lluvias sobre la ciudad. Para nosotros vamos a trabajar podemos trabajar con la de 3 o con la de 5 años para edificaciones pequeñas. Cuando ya son muy grandes podemos irnos con la de 10. En esto sería necesario revisar el RAS, que establece algunos aspectos para tener en cuenta el periodo de retorno, pero de manera general en edificaciones internas de pequeño o mediano tamaño se podemos trabajar con 5 años, unas curvas IDF de 5 años. ¿Y qué quiere decir? Que vamos a mirar nuestra curva gris, es la que nos interesa. Esta es la de 5 años. Y por aquí entramos con la duración del aguacero. Esto me representa la duración del aguacero. Y intersecto mi curva y busco la intensidad en milímetros por hora. Las curvas tienen una característica. Cuando el aguacero dura poco, la intensidad es grande. O sea, dura pocos minutos, llueve duro. Por decirlo en otras palabras más castizas, más comunes, una intensidad es mayor, cayó más cantidad de agua. Cuando el aguacero es alargado en el tiempo, dura mucho más, la intensidad es más baja, porque el aguacero dura más tiempo, pero no tiene la misma fuerza, por decirlo de alguna manera. Estas curvas están elaboradas con estas tablas y con esta ecuación. Y para esa ecuación me están dando que esta es la ecuación donde está I, que es la que me interesa, la intensidad. Recordemos que quiero calcular I. Es igual a C1, entonces aquí hay valores para diferentes TR, periodos de retorno. Dije que vamos a mirar 3 o 5 años. Vamos a hacer el ejemplo con 5. C1 vale 3218.148. X sub 0 vale 28.354 y C sub 2 vale 0.919. Me falta D. D se conoce como la duración de la lluvia. Entonces la duración de la lluvia la podemos calcular de varias maneras. Ahorita la miraremos en una fórmula adicional. Vamos a necesitar estos parámetros para calcular I. Bueno, pero antes de irme a revisar cómo se calcula la duración, vamos a mirar cómo consigo en las curvas del IDEAN. Algo súper sencillo. Entonces ya hay curvas elaboradas, vamos a Google y colocamos aquí curvas IDF, IDEAN. El IDEAN, recordemos que es nuestro instituto de meteorología en Colombia, y aquí le damos al primero que sale y aquí está curvas IDEAN. Entonces, curvas intensidad, duración y frecuencia me da una explicación general de qué es cada elemento, y al final me dice, mire, aquí hay varios. Entonces el listado, si queremos vemos el listado, pero vamos a buscar la del aeropuerto de Cúcuta.
y aquí bajando está. Entonces le doy clic a esta, él me abre otra vez una pestaña similar y me dice aquí que hay una versión de hace 3 años y que pesa esto. Le doy aquí y le digo ver. Bueno, me abre la misma página, perdón, tengo que darle descargar y le doy descargar. Cuando le doy descargar se me abre este PDF y miremos que esta es la misma que tenemos acá. Los valores que puse de la tabla son estos valores que están acá. Las curvas IDF tienen unas características y habla por lo menos que fueron reportadas en el 2017, elaboradas por la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá, mediante contrato 113 del 2016, con apoyo del Grupo de Investigación de la Ingeniería de Recursos Hídricos GIREC, de la Facultad de Ingeniería. Esos tomaron datos de distribución, de precipitación desde el año 1973 hasta el 2010 y se manejaron estas metodologías. Fueron actualizadas en el año 2016 con esta información pluviográfica. Y esto es un PDF que podemos descargar sin ningún problema acá. Bueno, así como hay ese, pues hay otras. Aquí ya ustedes observaban. Podemos ver aquí un momento el listado de las estaciones que existen, las que tienen ya curvas IDF. Le doy nuevamente acá y le doy descargar. Y me abre, bueno, aquí sí me abrió un Excel. Y en este Excel me va a abrir el listado de estaciones que tienen curvas IDF que podría yo descargar. Si ya existen, entonces me están dando algunas acá. Nosotros tenemos que la que nos interesa, la que descargamos, es esta del aeropuerto Camilo Daza. Y aquí hay información que yo ya les mencionaba, del 73 al 2016 y fueron actualizadas en el 2016. Aquí encuentran todas las IDF que tienen. Bueno, listo, volvamos a nuestro tema. Una vez hecho esto, entonces ya tenemos nuestras curvas IDF. Entonces yo puedo calcular la intensidad, pero me falta el parámetro de duración. ¿Cómo calculo la duración de la lluvia? La duración de la lluvia se puede determinar de la siguiente manera. Necesito calcular dos parámetros. El primero es el tiempo de concentración, pero este depende de esos dos parámetros que estoy mencionando, TE y TT, tiempo de entrada y tiempo de transporte. Cuando nosotros vamos a hablar que es en una cubierta, porque esa es la intensidad que podemos calcular, la que cae directamente sobre la cubierta, ya no voy a tener TT porque es tiempo de transporte sobre un conducto. Ahí todavía no he transportado nada, pero sí tengo el tiempo de entrada. Para entenderlo de alguna manera, el tiempo de entrada me representa el tiempo que demora una gota de lluvia en llegar desde la parte más alejada del área que estoy captando hasta el punto de captación. Me voy a adelantar a este ejercicio. Supongamos que tengo esta área y aquí tengo un tragante. Voy a colocar un bajante. Entonces cae agua en toda esta área y voy a captarla toda. Entonces la gota probablemente haga este recorrido. Eso depende de la topografía. Si es plana, pues va a ser un recorrido recto o parecido, muy corto. Y el tiempo que demore en llegar hasta aquí es lo que llamaremos tiempo de entrada. Hay varias fórmulas, pero aquí básicamente la podemos calcular o la vamos a calcular en función de esta ecuación. Esta es una de las ecuaciones propuestas. Y me dice que es 0.707 por 1.1 menos C. C es el coeficiente de escorrentía, donde L es la longitud de drenaje. O sea, explico nuevamente, este sería el recorrido que hace la gota. Y S es la pendiente que hace la gota en esa cuenca. Entonces tendré que saber qué pendiente hace o tenemos en estas placas planas. Eso ya me lo da el mortero. Si es un terreno, una placa inclinada, debo saber la pendiente de la placa. Listo, pero hay una observación. Me dicen que calcule el TE, el tiempo de transporte acá lo puedo asumir como 0. Entonces ese TE va a ser el mismo tiempo de concentración. Debo compararlo con el mínimo y dice que mínimo debiera ser 5 minutos. Y ese tiempo de concentración lo puedo aproximar a la duración de la lluvia. Entonces, si me da ya 7 punto algo minutos, incluyo aquí D en minutos, calculo mi ecuación, calculo la intensidad, tengo el área de drenaje, tengo el coeficiente y calculo el caudal y ya puedo obtener el caudal, que es la forma, que es digamos un poquito lo más complejo de calcular, porque los ramales, los colectores se calculan de manera similar a como lo vimos en aguas negras o en aguas residuales. Vamos a hacer un ejercicio sencillo para terminar y dejaremos ahí hasta el día de hoy en este video. Entonces, ejemplo, vamos a calcular el caudal de agua lluvias que recibe un área de 70 metros cuadrados con una pendiente del 1%. Es una placa, digamos, que tiene una inclinación.
para un periodo de retorno de 5 años. Lo que yo les mencionaba, podemos trabajar con 5 años. ¿Qué hacemos? Entonces me están dando el esquema que el área es esta, 837 por 837, y todo va a drenar a un punto que está acá. Entonces tengo el área. Entonces el primer parámetro, área, ya la tengo en metros cuadrados, tendré que pasarle a hectáreas. Necesito el C. Si es una cubierta como esta que estoy mostrando aquí, nada se va a infiltrar, entonces el C es de 1. Y necesito la intensidad. Para la intensidad voy a reemplazar acá, ya sé que el C es 1, necesito L. Me lo están dando acá. Si no, pues en un plano, en una vivienda, lo debo calcular del plano. 11.84, entonces vengo y reemplazo. L, pendiente me dijeron que era el 1% y C es 1. Reemplazando en la ecuación, la pendiente no se mete en porcentaje, sino se divide en 100, en tanto por 1. Y calculo y me da 1.13 minutos. Dijimos que el tiempo de transporte es 0, no se ha captado, no se ha transportado nada aún. Y por tanto, sumando los dos, voy a tener 1.13 minutos. Pero dijimos que debe ser de mínimo 5 minutos. Entonces, vamos a suponer y a trabajar con 5 minutos. Trabajaremos con un periodo de retorno, perdón, con un coeficiente, con un tiempo de transporte de 5 minutos, y como lo dije, podemos decir o aproximar que ese 5 minutos es la duración de la lluvia. Entonces me voy a ir a la curva IDF. Estamos asumiendo que en este ejercicio vamos a trabajar con las curvas IDF de Cúcuta, y si es para un periodo de retorno de 5 años, este será C1, este será X sub 0 y este será C2. C1, X sub 0 y C2. Y D dijimos que es 5 minutos. Reemplazo todo en esta ecuación y es lo que estoy haciendo aquí. Mire, 3218.8, 26.547 y 0.919 y 5 minutos. Reemplazando la intensidad me da 134.92 milímetros por hora por metro cuadrado. Ok. Tengo la intensidad de milímetros por hora por metro cuadrado. Recordemos que dije que la intensidad debe ser en litros por segundo por hectárea, o sea que la tengo que multiplicar por 2.78. El área dividirla en 10.000, el C es 1 y ya puedo calcular mi caudal. Sencillo. La intensidad por 2.78. Tengo 375.07 litros por segundo por hectárea. Y aplico la ecuación. C, 1 por I, la intensidad ya en litros segundo por hectárea, por A, 70 metros cuadrados, dividido en 10.000 para pasarlo a hectáreas. Y esta área me está drenando un caudal de 2.62 litros por segundo. Este es el caudal a recolectar en esta área de este ejercicio sencillo. El área que vamos a captar. Con esta área, con este caudal, perdón, voy a calcular con qué bajante debo hacerlo. Pero eso lo haremos más adelante, en donde complementaremos nuestro ejercicio de aplicación. Lo haré en el siguiente video. Y calcularemos, aquí mire, el arquitecto había propuesto una viga canal. Tendremos que proponer unas placas planas, para unos tragantes para estas placas planas. Aquí hay unas vigas canales. Y tendremos que calcular los sifones y los colectores para llegar hasta acá, pero eso lo haremos en un próximo video. Espero que se haya entendido lo que desarrollamos en el contenido de este video. Fue todo por hoy, nos vemos en un próximo video. Buena tarde.